En la Ciudad de México, el 44.93% de la población carcelaria, casi la mitad de ella, está ahí por el delito de robo calificado. No obstante, entre 2013 y 2018, esta población se ha reducido en un 32.39%. Para hablar de delincuencia y procuración de justicia, hoy nos acompañan el maestro Moisés Castro Pizaña. Él es promotor de Derecho Penal sin Corrupción, consejero de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas en el Colegio de Abogados Asociación Civil, abogado litigante en materia penal. Y el maestro Enrique Riquelme. Él es abogado litigante, articulista de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Cuenta con un diplomado en Sistema Interamericano en Derechos Humanos. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Hace un par de semanas, el sector empresarial, primero, hizo un llamado porque desde su punto de vista y desde el punto de vista de muchos, el índice de criminalidad se ha incrementado en los últimos meses. Ante esto, el secretario de Gobernación tomó la palabra y aceptó, reconoció que efectivamente la delincuencia ha subido en nuestro país. ¿Qué pueden hacer los órganos de justicia para coadyuvar a que esto se detenga? Bueno, desde mi punto de vista personal, creo que valdría la pena primero hacer una aclaración que considero oportuna. Por favor. Que es que, propiamente hablando, el sistema de justicia, es decir, ya la interacción por parte de juzgadores y ministerios públicos y etapas de ejecución, son más bien reactivos. No tienen, desde mi propia perspectiva, la función de prevenir la comisión del delito. Entonces, sí pueden ayudar a reducir esos márgenes, pero esa no es propiamente su función, sino la de disminuirlos de impunidad, no la del crecimiento de la inseguridad como tal. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues ayudando a que los procedimientos lleguen a una conclusión en la que efectivamente se apliquen las sanciones que en su caso correspondan para las personas que se sometan al proceso. Le preguntaba esto, maestro, porque el nuevo sistema de justicia penal, pues lo que ha hecho es que los juzgadores prácticamente instalen, como se ha dicho muchas veces, una puerta giratoria dentro de sus juzgados. Y creo que el sistema judicial no está respondiendo a las expectativas de la población porque hay muchos más delincuentes en la calle ahora que lo que había hace 3 años. Yo creo que ahí uno de los errores que tuvo la implementación del nuevo sistema de justicia penal es no haberle informado a la población qué es lo que está pasando con la gente que está ingresando a los procesos. ¿Por qué? Porque nos habían mal acostumbrado, creo yo, a que cualquier persona que resultara acusada de cualquier acción iba a llevar todo su proceso, fuera inocente o culpable, en una medida cautelar que en la mayoría de los países del mundo está prohibida aplicar por mandato de ley. Y entonces, ahorita incluso es interesante porque podría decirse que es hasta más gravoso el sistema de imposición de medidas cautelares porque se le permite al Ministerio Público pedirla para cualquier delito. Es decir, antes si no estabas en el catálogo, no podías pedirla, pero ahora sí la puedes pedir siempre y cuando la puedas justificar. Y creo que ahí ha sido el tema que el Ministerio Público no ha podido dar, esa transición de entender que su primera etapa de intervención en la investigación es no solamente para probar que hay un delito y que la persona pudo haber participado en su comisión, sino también de enterarse quién es esta persona, dónde vive, qué riesgos representa para la sociedad, para ver si es necesario o no que se quede dentro de un reclusorio sometido a una medida cautelar. Sí. En cuanto a la procuración de justicia, en cuanto a la administración de justicia, ¿qué haría falta que se hiciera? Me parece que lo más importante, lo que más hace falta es que se aplique la ley. Yo distinguiría, la seguridad pública no es responsabilidad del sistema de justicia penal, menos del sistema de justicia penal acusatorio que hoy tenemos. La seguridad pública depende de la prevención, de las policías que previenen los hechos, de los temas de prevención en la sociedad en general. El sistema de justicia lo que va a hacer de manera excepcional, aplicar la ley cuando el ciudadano infringe la ley. En el tema de administración y de procuración de justicia, coincido desde luego contigo en el punto que tú mencionabas, me parece fundamental. No se ha informado debidamente a la sociedad mexicana cómo funciona el sistema de justicia. Funciona en base a 2 ejes rectores: la prevención, fundamental, y la reparación del daño.
Hoy el objeto del sistema no es tener a la gente en prisión preventiva. De hecho, esa es la excepción. En casos excepcionales señalados por el artículo 19 constitucional, delitos de prisión preventiva oficiosa, y en algunos otros casos, como bien comentabas hace rato, en los que el juez considera, a pesar de que no son de prisión preventiva oficiosa, que es un riesgo para el ofendido, para la sociedad, que la persona esté en libertad. Y entonces tiene que aplicar la prisión preventiva como una medida cautelar excepcional, pero no es la regla. Esto pues ha recibido muchas críticas por parte de las autoridades. El anterior jefe de gobierno, el doctor Mancera, el propio encargado del Sistema Nacional de Seguridad, han dicho que se necesita reformar este sistema penal acusatorio porque pues permite esto, que muchísimos de los delincuentes salgan inmediatamente sin haber sido rehabilitados. Creo que lo de la rehabilitación en los penales se abandonó hace mucho tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. El punto importante aquí es que el sistema se aplica de manera correcta. El problema es que no se hace labor de investigación. La autoridad que tiene hoy conocimiento de una denuncia de una empresa, de un ciudadano que le cometieron un delito, no tiene respuesta de la autoridad para efectos de la investigación. No hay políticas de investigación ni criterios de investigación. Lo que se está aplicando es la justicia solamente cuando hay detenciones en flagrancia. Y entonces estamos ante una problemática terrible. En los colegios de abogados, en la barra, en la NADE, hemos establecido esquemas de preocupación entre los colegas para discutir cómo hacemos para que las procuradurías, hoy fiscalías, realicen acciones de investigación que no están realizando. Se ha mencionado, por ejemplo, que sí hay quienes están impulsando que haya reformas a la ley. ¿Usted lo ve acertado? Sí hay mucha gente que está tratando de hacerlo. A mí, en lo personal, me parece que es un discurso un poquito demagógico el decir, este sistema no va a funcionar hasta que no metamos a todas las personas que podamos en la cárcel durante la investigación. ¿Por qué? Porque precisamente facilita que el Ministerio Público pueda continuar ahora las fiscalías sin llevar a cabo ese tipo de investigaciones y a la larga nos va a empezar a repercutir, como ya ha pasado en otras sentencias en las que México ha sido parte ante tribunales internacionales, donde le dicen, esto que tú estás haciendo, de tener a una persona detenida 2 o 3 años, o 6 meses, o 1 año, sin ninguna justificación más que fue acusada por alguien de la comisión de un delito, no se puede hacer. Y además, me parecería que el propio esquema de protección de derechos humanos que consagra nuestra Constitución no lo permitiría. ¿Por qué? Porque sería empezar a tomar medidas regresivas para limitar más el derecho de libertad de las personas bajo un argumento de seguridad, que yo no puedo estar de acuerdo con eso. Sí, yo complementaría este punto, que me parece fundamental la pregunta que acabas de hacer, Paco. Una contrarreforma no sirve, porque ya probamos el sistema anterior y no funcionó. Lo que no funciona es la aplicación de la ley en el sistema que se está aplicando, por temas de impunidad, por temas de corrupción. El punto importante aquí, hablabas de la puerta giratoria. Si la autoridad lleva a cabo acciones de investigación y la unidad de medidas cautelares lleva a cabo realmente su función, que es la de supervisar el cumplimiento de esas medidas cautelares, las personas no tendrían por qué estar en prisión preventiva, salvo en casos excepcionales que amerite que estén en prisión preventiva porque ponen en riesgo a la víctima, al ofendido, o porque se pueden sustraer a la acción de la justicia. La presunción de inocencia como principio general en este sistema es uno de los reconocimientos más importantes que ha habido en nuestro sistema de justicia en toda la historia desde mi punto de vista, porque nos permite llevar un procedimiento en el que nos traten realmente como ciudadanos sin que nos prejuzguen. Si nosotros estamos sujetos a una investigación y estamos en prisión preventiva, hay un linchamiento de la autoridad porque se prejuzga que somos delincuentes. El tema importante aquí es que si se aplica la ley y se hacen labores de investigación y la unidad de medidas cautelares, que esa es una de las grandes deudas que tiene el sistema hoy, y desde mi punto de vista muy particular, no funciona de manera adecuada, se están dando los casos de puerta giratoria en el que se tiene que poner en libertad a probables delincuentes que son detenidos incluso hasta en flagrancia y que no hay elementos suficientes por una deficiente aplicación del sistema. Pero no es problema del sistema, es problema de la autoridad, de la corrupción y de la impunidad, que es un círculo vicioso. Esa parte es importantísima. Corrupción, impunidad y falta de interés de la autoridad. Falta de interés. Ese fue justamente uno de los grandes temas que generó esa impresión, el cómo no se implementaron a tiempo las unidades de supervisión de medidas cautelares y la falta también de comunicación entre, por ejemplo, las unidades de supervisión de medidas con la Ciudad de México y el Estado de México. Esa falta de
de acceso a la información por parte de las propias autoridades para determinar quién es la persona que está detenida, las herramientas como Plataforma México, todas estas cosas que las autoridades no las están aplicando, no obstante que están... ¿El nuevo sistema tiene entonces los mismos vicios que tenía el anterior? En la parte de corrupción, yo diría que sí, aunque este sistema nos permite ser mucho más transparentes. Hoy, una actuación negligente del Ministerio Público, podemos ir con un juez de control y podemos hacer evidente que el Ministerio Público no está haciendo su tarea. Antes era imposible hacer eso, porque entonces el Ministerio Público era el que investigaba, el que le aportaba pruebas que tenían valor probatorio absoluto desde el momento que se exhibían, tenía fe pública el Ministerio Público, y entonces lo que se hacía en la agencia del Ministerio Público era la base de una sentencia condenatoria contra quizás una persona que no era responsable y terminaba siendo condenado por la sociedad y condenado por el sistema, cuando realmente quizás no lo era, ¿no? ¿La disuasión funciona? ¿Cómo disuadir con la ley? Me parecería que el buscar, por ejemplo, sanciones más fuertes en contra de las conductas habituales que ocurren en el día a día no es la manera de disuadir la comisión del delito. ¿Por qué? Me decía una maestra, yo creo que hace mucho tiempo ya, pero me decía, ¿por qué? Porque el delincuente no comete el delito conociendo qué pena le corresponde por esa conducta que está realizando, ni tampoco cree que lo van a atrapar cometiéndolo. Entonces, ¿cómo empiezas a disuadir la comisión de delitos? Pues no dando esos márgenes de impunidad, diciendo, no sé cuánto tiempo me vayan a dar y no sé si me vayan a cachar, pero sí sé que si hago esto tiene que haber una consecuencia, sé que va a haber una investigación, sé que va a haber una repercusión hacia mi vida. Y como también, pues implementando de manera correcta una de las partes que a casi todos se nos olvida de justo esa reforma, que es la ejecución de la pena. Claro. Que es justamente el hacer el tratamiento para la reinserción de la sociedad hacia la persona a través de educación, deporte, trabajo, ayuda psicológica, tratamiento médico, lo que sea necesario para ese caso en particular. Claro. Pues muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí. Se nos ha agotado el tiempo. Con mucho gusto. Gracias, maestro Buenas Castro. noches. Gracias, maestro Riquelme. Muchas gracias. Las medidas disuasivas, dicen los expertos, no sirven para disminuir o para desalentar a quienes cometen delitos. Ya escuchó usted lo que ellos opinan. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.